Ok, entonces ahora sí vamos a ver lo que nos atañe, que es la parte matemática del proyecto. Vamos a verlo a través de este notebook que he preparado con las matemáticas que necesitamos, las que se necesitan para hacer todo el proceso realizado por Python para los resultados que obtuvimos. Entonces, justamente está diseñado para explicar esas mates. Y lo que vamos a buscar aquí precisamente es formular la pregunta matemática, ya pasar no solo de una pregunta vaga, sino aterrizarlo a algo más concreto, construir la representación vectorial de las canciones, pasar a su matriz de representación, entender por qué hace falta estandarizarlas y definir la distancia y similitud. Vamos a pasar del espacio de alta dimensión, que va a ser un RD de sus características que ahorita vamos a ver, al mapa 2D para poder visualizarlo. Vamos a construir un grafo de similitud e interpretar canciones puentes para entender cómo aparecen las rutas entre canciones. Vamos a ver, en caso de que tú vayas a usar este notebook, lo quieras tener, aquí te dejo algunas instrucciones sencillamente para usarlo. Nada más tienes que ajustar las rutas en la celda de configuración, ejecutar la carga de datos, las celdas y, y pues seguirte, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a estar haciendo en orden es pasar las canciones a vectores, luego irnos a las matrices, a estandarizar, a ver las distancias, el mapa, el grafo de similitudes, ver las medidas de centralidad y las rutas. Vamos a ver cómo están encajando estos elementos dentro de tópicos de álgebra lineal y geometría en RD. Un poco de estadística descriptiva en cuanto al uso de las medidas. Un poco también de teoría de gráficas, que pues realmente es aquí muy parte del corazón y del núcleo de lo que vamos a estar haciendo. Y análisis de redes. Vamos a ver también la modelación matemática, que es la traducción de las canciones, que son estos objetos culturales complejos a representaciones numéricas manipulables con discusión de alcances y limitaciones. Entonces, pues vamos a ello. Aquí tú vienes y necesitas ajustas las rutas y lo echas a correr, haces la carga de datos y demás. Vamos a comenzar. Cuando alguien dice que dos canciones se parecen, normalmente se habla desde una intuición, ¿no? Que puede ser, a ver, tú las pondrías en una misma playlist, quizás la playlist para hacer el aseo, la playlist para irte de rave, no sé, algo así. O porque comparten ambientes donde se pudieran juntar, porque tienen energía parecida o simplemente se sienten cercanas, ¿no? Con ya la subjetividad de cada quien. Pero si queremos trabajar esa idea con matemáticas, necesitamos hacerla más precisa. La pregunta ya debe ser no solo si estas dos canciones se parecen, sino volverse más a cómo representamos canciones para poder compararlas matemáticamente para este caso. Resolviendo esta primera pregunta, vamos a poder acercarnos a tratar otras, tales como cómo decidir si dos canciones están cerca o están lejos, cómo construir un mapa o cartografía de esas canciones, cómo construir una red de similitud, cómo detectar canciones puente y cómo construir rutas entre distintas canciones. Entonces, para ir aterrizando esto, vamos a tomar un conjunto finito de canciones que son las listadas y que pueden ver en el hip hop, y va a ser este conjunto S representada sus canciones con S sub 1, S sub 2 hasta Sn, y justamente N mayúscula es el número total de canciones, para nuestro caso fueron 61, y cada S sub I representa una canción en concreto. Una canción, tal como viene originalmente, no es un objeto fácil de comparar.
viene como audio, como señales, viene como un objeto complejo. Entonces, la primera tarea matemática del modelo consiste en construir una representación para cada canción. Ya saben, nuestras estrellas, las 3 que tomamos desde el inicio para los videos, las coloco aquí simplemente a manera de ejemplo, ¿no? De que son parte del conjunto. Que por ejemplo Cosmos de Insulini puede ser la S1, Jigsaw Hostel la S2, etcétera, etcétera. Es solamente por poner un ejemplo. La representación vectorial. Ahora, la idea central es asociar a cada canción SI un vector X sub I en RD. Es decir, en el espacio vectorial de los reales, o donde cada coordenada es un número real y son de coordenadas, de cantidad de coordenadas. Justamente, ¿no? D es el número de características que decidimos medir. Cada canción se está transformando en una lista ordenada de números. X sub I va a estar conformada por X sub I1, X sub I2 hasta X sub ID. Cada coordenada del vector representa una característica del sonido. ¿Cómo lo leemos un poco más conceptualmente? Bueno, pues cuando escribimos esto nos estamos refiriendo a que la canción SI quedó representada por D valores medidos. Esos valores permiten compararla con otras canciones del conjunto y por eso la canción pasa a vivir dentro de un mismo espacio matemático con todas las demás. Veamos un ejemplo que es más que nada didáctico, es pequeño. Para entender la idea conviene usar una versión simplificada. Supongamos que describimos una canción solo con 5 rasgos y no 30 y tantos. 5 que pueden ser conceptualmente velocidad, energía, brillo, ataque y cambio. Un vector en este espacio entonces podría verse como XY igual a tal velocidad, tal energía, tal brillo, tal ataque y tal cambio. Ejemplo, que alguna, sus coordenadas se verían como esto, ¿no? Que podría ser en la primera entrada un 1, en la segunda un 2, en la tercera un 3, en la cuarta un 3, en la quinta un 2. Y estas pueden tener una lectura o interpretación, ¿no? Como pudiera ser la velocidad a este valor es lenta, la energía a este valor es medio, etcétera, etcétera, ¿no? Solo por ir poniendo un ejemplo. Ahorita no son los valores reales obtenidos de las canciones. Ahora, el modelo actual no trabaja entonces justo con solo 5 columnas. El dataset features.csv contiene muchas más variables. Los segundos de duración, los bits por minuto, los ZCR, RMS, los centroides, el bandwidth, el roll-off, las variables del chroma, ¿no? Referente a las tonalidades, las 7 variables de contrast y 26 variables de MFCC. Son un montón de variables. Sin embargo, aquí tenemos que pues recordar la estructura matemática, ¿no? Que es la misma. Una canción viene siendo un vector, que va a tener más entradas, pero sigue siendo un vector. Muchas canciones pues son una colección de vectores. Por ejemplo, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Tenemos distintas familias, ya habíamos visto un poquito acerca de las familias. Por ejemplo, para el timple, esta familia está conformada por 26 variables. El perfil tonal justamente está hecho por 12, el contraste espectral por 7 y etcétera, etcétera, ¿no? El tempo, duración, pues son únicos. Ahora, tenemos esta colección de vectores, ¿no? Vamos a querer pasarla a una matriz para trabajarla pues de manera matricial, ¿no? Es decir, una vez que cada canción queda representada por un vector, el paso natural es juntar todos esos vectores en una sola matriz, un elemento de las matrices de dimensión n por d, es decir, donde recordamos n es el número total de canciones y d es el número total de esas características medidas. La interpretación, por supuesto, es que cada fila representa una canción y cada columna va a representar una característica.
esta matriz es parte del core del análisis. Entonces, por ejemplo, si tenemos este vector en RD que está asociado, digamos, de cierta forma justo a una canción y tiene sus entradas, la matriz de representación se escribe de esta manera. Vamos a ver un ejemplo cortito. Si tomáramos solamente estas 3 canciones y tomáramos únicamente estas 4 características, una matriz, su matriz de representación se vería así. Aquí está las distintas características, ¿no? El tempo, energía, cada fila es una canción, tiene sus características y demás, ¿no? Por supuesto, para 61 canciones y 30 y tantas características va a quedar una cosa muy grande. Por eso vemos solo a manera de ejemplo. ¿Cómo es la lectura de esta submatriz? Ya nos deja ver justo algo importante, ¿no? Que hay canciones que se pueden parecer en varias columnas. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí en brillo, Cosmos y Jigsaw Hustle se parecen. En ataque también están muy cerca, ¿no? Bueno, se parecen. Y hay canciones que sirven como contraste porque se separan más. En estas no hay un contraste tan grande, hay otros que sí, pero incluso podemos ver que pues aquí podríamos tener, no sé, casi una diferencia de 24, ¿no? En el tempo. Aquí hay un problema, que las columnas no están en la misma escala. Y si se fijan, aquí hay medidas muy chiquitas, aquí un poco, no sé, más medianitas, por decirlo de alguna manera, y aquí mucho más grandes y aquí otra vez más chiquitas, ¿no? O sea, si viéramos también la submatriz de representación así con colores y con un cuadro, pues podríamos tener esto, para irnos dando una idea en una gráfica. Vamos a ver la parte de estandarización, es importante. Esa matriz X nos da la representación matemática de las canciones. Queda el problema de que las columnas no están medidas en una misma escala. El tempo puede ir a 80, 100, 140, más o menos. El brillo puede tener valores en miles y el ataque se mueve cerca de 0.1, 0.2, ¿no? Entonces, si comparamos canciones directamente así, las variables con números más grandes van a dominar la comparación. Por eso hay que hacer una transformación llamada estandarización. Esto se hace sencillamente, lo podemos ver con esta fórmula. O sea, para cada entrada X sub IJ de la matriz, se construye una nueva, que es Z sub IJ. La vas a construir con la diferencia de el valor, es entrada, menos mu sub J, que es la media de la columna J, entre sigma sub J, que es la desviación estándar de la columna J. No es intención aquí pararnos a ver súper de fondo cómo funciona esto y ver ejemplos de la estandarización. Pero no sé, si les gustaría ver incluso aún más a fondo las fórmulas o otra cosa, ya saben, pueden dejarlo en los comentarios y podemos ir haciendo ejemplos. Ok, miren, vamos a ver aquí un poquito también esto de cómo estarían quedando. En cantidad tenemos las medias, la media global, la desviación estándar global, el valor de Cosmos de insulina y el valor estandarizado, ¿no? Y en la otra columna tenemos valor. Es decir, aquí la media global es de 121.77. Esto viene siendo para los bits por minuto. Tenemos una desviación estándar global, es decir, tomando en consideración las 61 canciones, de 23.48. Es decir, tú esperarías que alrededor de esta media las canciones encajaran, o sea, alrededor de esto, más o menos 23.48, más o menos. El valor de Cosmos de insulina es de 99.38. Se sale un poquito de eso, ¿no? Está un poquito fuera de eso, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la interpretación? Que el valor estandarizado, si está cercano a 0, es que está cerca de la media del conjunto.
Si es positiva es que se pasó, está un poco, bueno, está por encima de la media, dependiendo el número. Y si es negativo está por debajo de esa media, como lo vemos aquí en el ejemplo de insulina. Entonces se le interpreta como dentro de este conjunto de canciones, tal canción quedó por encima o por debajo de la media en esa característica específica. Entonces, por ejemplo, esta es la matriz de representación para estas 3 canciones con estas 4 características en su original. Una vez estandarizada, nos queda así. Nos queda ya con números mucho más parecidos entre sí, mucho más como homogéneos, que ya no están tan lejos entre sí, lo cual nos causaría justamente sesgos de que algunas pesen más y otras pesen muy poquito, ¿no? Y ya podemos verles también pues esa mayor cercanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el tempo, recordemos, en la interpretación es aquí Jigsaw Hostel está un poquito arriba de la media y Perrer Llorando de Sailor Fact también un poquito arriba de la media, y que si se fijan, de hecho tienen los mismos bits por minuto o bitraje, ¿no? Visto aquí de manera gráfica, justamente podemos ver una mayor facilidad con la estandarizada, y no solo facilidad, o sea, sí es muy importante para los cálculos que esté estandarizado para tener buenos resultados y no algo que no nos va a estar diciendo nada. Ahora, para la distancia y similitud, una vez que las canciones ya están representadas como vectores y las variables ya están estandarizadas, aparece nuestra pregunta central: ¿cómo medimos qué tan cerca o lejos están 2 canciones? La forma más directa de hacerlo es usando una distancia en el espacio vectorial, en ese espacio vectorial. La idea es simple. Si 2 vectores están cerca, las canciones se parecen más según este modelo. Si dos vectores, canciones, están cerca, es que se parecen menos. Para esto vamos a estar usando la distancia euclidiana. Recordamos, si xy y xk son vectores en el espacio de los reales de dimensión d, una forma clásica de medir su distancia es con esta, ¿no? La norma 2, que ya saben es la raíz de la suma del cuadrado de sus diferencias o sus distancias. Entonces, esta fórmula compara coordenada por coordenada y resume la diferencia total en un solo número. En el proyecto esta idea es fundamental porque convierte la comparación de canciones en un problema geométrico. Cada canción es un punto y la distancia mide qué tan lejos está de otra. Por ejemplo, aquí, ¿no? Ya podemos ir viendo un poco las distancias. O sea, por ejemplo, de Cosmos a Cosmos, pues la distancia es 0 porque es el mismo punto y lo puedes calcular. De Jigsaw Hostel entre Cosmos y Jigsaw Hostel, pues es 7.23, ¿no? Que esta matriz es simétrica, justamente. Vamos a leerla. Lo que ya les decía, la diagonal aquí va a valer 0 porque una canción no está lejos de sí misma. Y cuanto más pequeño es un valor, significa que son más cercanas. Ajá, por ejemplo, aquí el más chiquito es este, ¿no? 6.3 entre Cosmos y Perrer Llorando. Y cuanto más grande sea un valor, es que están más separadas, que para el caso es Jigsaw Hostel y Cosmos. Aquí esta matriz deja ver algo muy importante, que es antes del mapa, antes del grafo y antes de las rutas, el modelo ya tiene una noción matemática de cercanía, que estos elementos son los que ya vamos a estar viendo a continuación. Pero sí, muy importante, pues justamente hacerlo, pues este espacio con su medida, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la parte de análisis de componentes principales. Hasta este punto, cada canción ya vive como un vector en un espacio de dimensión alta.
un Z en un RD. Eso permite comparar canciones con distancia, pero no permite ver fácilmente la estructura del conjunto, así de, o sea, literalmente de verlo. El problema matemático ahora es cómo construir una representación bidimensional que conserve en la medida de lo posible la variación relevante del conjunto. En el proyecto, esa reducción se hace con PCA o análisis de componentes principales. Lo que hace es buscar nuevas direcciones ortogonales, dígase U1, U2, chalala, tales que la proyección de los datos sobre ellas explique la mayor varianza posible. Si Z es la matriz de datos estandarizada, la que ya hicimos, entonces cada canción, ZI, se proyecta a un YI en R2. Estas dos coordenadas son precisamente las que en nuestro notebook principal aparecen como componente principal 1 y componente principal 2. Estos ejes no son variables originales como brillo o energía, sino que son combinaciones lineales de todas las variables del modelo. Es importante como para no tratar de pensar en un concepto en cada una, no es así. Va a estar formada por distintas características y cada una tendrá un distinto peso en cada uno de sus componentes. Entonces, ¿qué significa cada componente principal? Si ZI es la canción I ésima en el espacio estandarizado, entonces su componente principal 1 pues es una combinación lineal de las variables y su componente principal 2 también es una combinación lineal. Los coeficientes A sub RJ indican cuánto pesa cada variable original en cada componente. Entonces, para interpretar el mapa 2D correctamente, no basta con mirar la figura, sino que hay que revisar los loadings o pesos de PCA. Eso es importante, ¿por qué? Porque igual tú vas a poder ver una cercanía entre dos puntos que representan dos canciones en el mapa 2D, pero puede ser que realmente su distancia ya numérica no sea tan chiquita. O sea, puede ser que no sé, que en el mapa tú veas dos que están muy cerquita y digas, la más cercana a X es esta Y, pero igual realmente es Z, porque la Z ya numéricamente, o sea, quedó más cerquitas, pero en el mapa 2D pues te puede estar indicando otra cosa. Eso siempre va a pasar. Realmente si quisiéramos ver bien la distancia, tendríamos que poder observar en el espacio de RD, ¿no? En D dimensiones, en 30 y tantas dimensiones que estamos trabajando aquí. Entonces no se puede, estamos aquí tratando de bajarlo como para ver una representación visual, pero pues sí es de tener mucho ojo y pues realmente hay que hacer los cálculos. Bueno, entonces en términos pedagógicos el mapa 2D es una vista resumida del espacio de similitud, y si dos canciones quedan cerca en ese mapa suele ser porque su proyección es cercana, suele ser. Pero la distancia real del modelo vive en el espacio original estandarizado y no en el dibujo 2D, como les mencionaba. Entonces, ¿cómo podríamos ver o saber de qué variables vienen PC1 y PC2, los componentes principales? Para interpretar matemáticamente el mapa no basta con decir si estas canciones quedaron arriba o algunas otras quedaron a la derecha, sino que hay que revisar las variables originales, ¿no? ¿Cuáles pesan más en cada componente principal? Y si el objeto PCA está disponible, podemos recuperar sus coeficientes y construir una tabla de loadings. Ya eso nos permite responder preguntas de si PC1 está más influido por el tempo, la energía, el brillo, el timbre, o si PC2 se para más por contraste espectral, o los MFCCs, o estabilidad quizás, o qué variables están empujando a ciertas canciones hacia una región del mapa, qué otras variables están empujando a otras a otra región del mapa, ¿no? Vamos a verlo aquí. En el modelo
que desarrollamos con las 61 canciones y con todo lo que encuentran en el notebook, obtenemos que hay algunas variables con mayor peso en PC1 y otras con mayor peso en PC2. En PC1, por ejemplo, las mayores son contraste 3 y 5, el spectral roll-off, que todos aquí son mins, el bandwidth, otro contraste, el centroide, uno de los cromas y un MFSC. Y para el PC2 prácticamente son puros MFSCs. Entonces, el mapa, hablando del mapa 2D, se ayuda a ver vecindades, zonas, algunos contrastes, agrupamientos aproximados. Pero no conviene tomárselo tan en serio. Puede diferir realmente sí mucho de cómo es realmente. No contiene toda la información original y la comparación fina sigue viviendo en el espacio de alta dimensión, el de 30 y tantas variables, y en la matriz de distancias. Vamos a ver ahora los clusters. Una vez que las canciones viven en un espacio vectorial y ya tenemos una noción de distancia, aparece otra pregunta, ¿no? Que es, ¿existen regiones del espacio donde las canciones se agrupen de manera relativamente compacta? Y en el proyecto, esta pregunta se ataca con k-means. La idea no es descubrir géneros, sino particionar el espacio en grupos de canciones que queden relativamente próximas a algún centro. Vamos a ver k-means de manera matemática. Realmente es muy sencillo. Dando un número k de clusters, k-means busca una partición C sub 1 hasta C a la K y centroides mu sub 1 hasta mu a la K en RD que minimicen la suma de distancias cuadradas dentro de cada grupo. Esa suma pues es esta suma de aquí. Eso significa que cada canción se asigna al centroide más cercano. Cada clúster queda caracterizado por su centroide y dos clústeres distintos no es que signifiquen dos géneros, sino que significan o representan dos regiones diferentes del espacio. Entonces, para interpretar un clúster de una manera más correcta, no basta con contar cuántas canciones cayeron ahí, sino preguntar qué variables distinguen a un clúster de otro. Si vieron el proyecto, lo que nos dieron fueron dos clústeres, uno con 15 canciones y otro con 46 canciones. Y aquí nos dice qué variables separaron más a estos clústeres. Podemos verlo acá a manera de gráfica y los más relevantes fueron el MFSC 12, contraste 3, 2, el centroide espectral, el roll-off espectral, otros dos MFSC y el bandwidth espectral. Son los que tuvieron más peso a la hora de que el algoritmo eligiera cómo armar los clústeres. Veamos ahora el grafo de similitud. Pues una vez ya construido ese espacio de representación, ya el proyecto da otro paso importante, ¿no? No solo mirar puntos, sino ver las relaciones de vecindad entre esas canciones. Esto lo formalizamos con un grafo ponderado. Si conocen aquí la notación, este grafo está formado por B, que es el conjunto de vértices, las canciones, E, que es el conjunto de aristas, edges, las conexiones de vecindad, y W, que va de E, las aristas, a los reales positivos. Esto es una función que asigna un peso o costo a cada arista. En este proyecto, entonces, un vértice o un punto es una canción. Una arista conecta dos canciones si quedaron suficientemente cercanas. Y el peso se interpreta como costo, distancia o longitud que hay entre ellas. Aquí aparecen claramente pues estos conceptos de teoría de gráficas como vecindades, conectividad, caminos, centralidades, rutas entre grafos ponderados. Y vamos a hacer
a tomar aquí una nota para distinguir tres objetos. El grafo, que ya vimos, es el objeto matemático. El layout o acomodo visual de sus nodos, que son nuestras gráficas o mapas. Y los subgrafos locales, que es una porción del grafo local. Importa porque un subgrafo puede verse diferente al grafo completo si se recalculan sus posiciones con otro algoritmo de layout. Es por eso que si queremos que también el subgrafo local se interprete como un sub del grafo local, conviene usar las mismas posiciones XY del mapa original en lugar de recalcularlas desde cero. Es una sencilla nota por si quieren explorarlo a la hora de querer hacer zoom en algún lado, como aquí yo lo hice en nuestras tres canciones protagonistas y pues digamos una región alrededor de ellas. Veamos ahora las centralidades y canciones puentes. Una vez construido ese grafo, ya podemos hacer más preguntas, ¿no? No solo quién está cerca de quién, sino qué papel estructural cumple cada canción dentro de esa red. Esto lo podemos estudiar con medidas de centralidad. Para este proyecto, la más importante para la idea de canción puente es la Betweenness Centrality. Hay algunas centralidades relevantes. Aquí en el proyecto tenemos tres, que son la Degree Centrality. Tiene que ver con cuántas conexiones directas tiene una canción. La Closeness Centrality, que es qué tan bien ubicada está respecto al resto de la red. Y la Betweenness Centrality, que tanto participa como paso intermedio entre canciones. Vamos a ver justamente la que más nos importa, la que más nos hace sentido para lo que queremos, que es la de Betweenness. Sea B en B, la Betweenness Centrality de esa B, de esa canción, de ese punto, se define como esta suma, ¿no? La suma de los cocientes de sigma sub st de v entre sigma sub st, que son sigma sub st es el número de caminos mínimos que hay entre S y T, entre una canción S y una canción T. Sigma sub st de v es el número de esos caminos mínimos que pasan por v. Una manera de interpretarlo es si esta Betweenness Centrality de V es alta, es que ese nodo V, esa canción, aparece con frecuencia como paso intermedio entre caminos cortos. Por eso una canción con Betweenness alta puede interpretarse como una canción puente. No quiere decir que sea la mejor, que sea la más famosa, ni que sea una canción híbrida desde un punto de vista de composición musical, de ritmos, ¿no? Sino que es algo más estructural relacionado a lo que hacemos en el proyecto, ¿no? Que es dentro de la red, esa canción ayuda a conectar muchas otras relaciones. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las que tienen esa medida en mayor cantidad o más grande de nuestro conjunto de canciones. La que tiene mayor Betweenness Centrality es A Rancid Romance de Diablo Swing Orchestra, seguida del Son de la Negra de Fly Me to the Moon, de Rumba Alienígena de Insulini, Cemetery Gates, Mi Amor Soy Yo, Aquí No Es Así de Caifanes, etc. Esto dentro de nuestro conjunto de canciones. Obviamente si aquí vienes tú y subes, usas el notebook y usas otro conjunto de canciones, de muchas más canciones o canciones diversas, pues te van a salir otros resultados. Entonces, una vez que tenemos ya el grafo ponderado, lo siguiente es, dadas dos canciones ST en el espacio B, ¿qué camino conviene tomar entre ellas dentro del grafo? Si el grafo tiene pesos, entonces cada camino, path, pues es ¿no? El que pasa por V0, V1 hasta VM, donde V0 es esa S y VM es T, es decir, digamos, origen y destino.
y cada camino tiene un costo o long de path, LDP, que es la suma de los pesos que hay entre cada uno de los pasos que dio, ¿no? La suma desde R igual a 0 hasta M-1 de W o pesos de VR a VR más 1. Es decir, pues los va sumando, ¿no? Las longitudes. Entonces aparece el problema clásico de shortest path, encontrar P asterisco tal que L de P asterisco sea mínimo. Encontrar un camino tal que su longitud sea el mínimo. En el proyecto, además de esa ruta mínima, se construye también una ruta humana o ruta hecha para poder divulgar, que matemáticamente esa ruta humana no pretende optimizar solo el costo, sino incorporar una restricción o heurística de interpretabilidad. Diferencia conceptual: la ruta mínima es la que resuelve el problema del costo mínimo en el grafo ponderado, y la ruta humana o de divulgación busca una secuencia más explicable o más útil para el sentido humano, aunque no siempre sea la óptima absoluta. Entonces, por eso es que ambas rutas responden preguntas distintas. Una responde cuál es el camino más barato según la red matemáticamente y con toda esa rigidez, y otra cuál es la transición más legible o más interesante e interpretable de contar. En el proyecto, esta segunda ruta puede forzar al menos una canción intermedia o evitar una arista directa si eso ayuda a explicar mejor el recorrido. Por ejemplo, la ruta mínima de Cosmos a Perrer Llorando tiene 2 steps, simplemente 2 pasos y ninguna canción intermedia, una distancia de 6.3, usando el método de The Shortest Path que ya vimos, ¿no? Simplemente va de una a otra y ya. Si queremos ver como una transición o algo en medio, nos fijamos en esta, que va a tener 3 steps, tiene una canción intermedia y una distancia pues sí mayor, ¿no? De 13.8. Lo que hace entonces es pasar de Cosmos a Jigsaw Hostel y de Jigsaw Hostel a Perrer Llorando. La distancia entre Cosmos y Jigsaw Hostel es 7.23 o como peso de 7.23, o sea, estamos usando la distancia como peso, y de Jigsaw Hostel a Perrer Llorando el peso es de 6.57, cuya suma es esta que vemos aquí, 13.81. Aquí podemos ver algunas otras medidas, pero bueno, vamos a ver entonces qué aporta la idea de ruta. La ruta hace visible una diferencia importante. Una cosa es que dos canciones estén cerca o lejos, y otra cosa es construir un recorrido entre ellas. Ese recorrido puede apoyarse en canciones que funcionan como puente, por eso las ideas de grafo, centralidad y ruta que vimos, ¿no? Vamos a ver, hasta este punto ya vimos el conjunto finito de canciones representado ya matemáticamente, la función de representación, la matriz de datos, la estandarización de variables, distancia entre canciones, la proyección mediante análisis de componentes principales, el grafo de similitud, medidas de centralidad y rutas entre canciones como caminos en grafos ponderados. El script original en Python implementa computacionalmente los objetos y problemas que aquí ya hemos formulado. El flujo es este, ¿no? Pasamos de archivos de audio a convertirlos a vectores de características, para pasarlos a una representación matricial, para estandarizarlos, para poder calcular distancias de buena manera, poder tener una visualización con análisis de componentes principales, obtener grafos ponderados y después obtener ya los puentes y rutas, que son las herramientas o desarrollo necesario que se ocupó para poder dar pie a la pregunta principal, ¿no? de la serie de videos, ¿no? Que tiene que ver Jigsaw Hostel con Cosmos de Insuline. Todo esto fue necesario y pues nos da las herramientas para poder calcular otras rutas, al menos dentro de lo que tenemos aquí en el modelo.
¿Qué sí dice el modelo? El modelo sí permite representar canciones como vectores, construir matriz de representación, medir cercanía entre canciones, proyectar tal cercanía que estaba en 30 y tantas dimensiones a un mapa 2D, construir una red de similitud, identificar canciones con papel de puente y construir rutas dentro del conjunto. ¿Qué no nos está diciendo? No debemos interpretarlo como que nos está diciendo una verdad absoluta sobre géneros, que no, en ningún momento realmente le dijimos algo de géneros al modelo. Tampoco es una explicación completa del significado cultural de la canción. Como vieron, fue puramente una extracción de características acústicas hacia números y todo hecho matemáticamente. Y tampoco es un reemplazo de la escucha humana. Que sí hace más preciso, da una manera matemática de comparar canciones a partir de características del audio. Eso es lo que hicimos aquí. Y listo. Aquí simplemente tenemos el resumen final, que es los mismos pasos que hicimos. Recordamos la pregunta inicial de qué canciones se parecen. Y esto es todo. Recuerden, si quisieran profundizar en algo, quisieran que habláramos de algo más, quisieran charlar o cualquier cosa, aquí les estoy dejando en pantalla mi correo. Pueden escribirme libremente. Y pues eso es todo. Les deseo que disfruten mucho la música en sus vidas.